El calor, al igual que la temperatura, está relacionado con el movimiento irregular y desordenado de las moléculas de un cuerpo, lo que hace tener en sí energía interna. En otras palabras, un cuerpo, entre más calor tenga, sus moléculas se moverán mucho más velozmente que un cuerpo que tenga menos calor. El calor se define como la energía térmica absorbida o liberada cuando existe un cambio de temperatura. Al ser calentado un cuerpo genera movimiento en sus moléculas, o sea, energía cinética, lo cual es percibido como calor. Mientras más calor, mayor movimiento de las moléculas. El calor se define como la energía térmica absorbida o liberada cuando existe un cambio de temperatura. Cambio de fase. Las sustan- los cambios de fase dependen generalmente de la temperatura. Esto es que cuando se le aplica calor a un líquido, que se evapore, o cuando se le aplica calor a un sólido, que se haga líquido. O en el caso de la sublimación, que un sólido se haga gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. La, la fusión ocurre cuando un sólido se convierte en líquido, es decir, se le agrega calor para que se funda. O en el caso de los líquidos que que lleva totalmente. La vaporización es el cambio de fase líquido a vapor. La temperatura necesaria para este proceso se llama punto de ebullición. A la cantidad de calor que se necesita para lograr la vaporización se le conoce como calor latente de vaporización. La condensación es el retorno de un gas a la fase líquida, cuando empieza a enfriarse hasta la temperatura a la cual se evaporó. La congelación o solidificación sucede cuando se extrae el calor de un líquido hasta que se solidifica. La sublimación es el cambio de fase sólida a la gaseosa, sin pasar por la líquida. Algunas sustancias que tienen esta característica son el alcanfor, el hielo seco, dióxido de carbono sólido y el yodo, las cuales sufren de este cambio a temperaturas normales. Bueno, pues para concluir, quiero decir que el cambio de fase es principalmente debido al calor, al frío y a una que otra sustancia que cambia de fase, pasándose de una a otra. Hemos hablado de la transferencia de calor de un cuerpo a otro, cuando ambos están en contacto, y del incesante movimiento molecular al aplicarle calor a un material. Ahora veremos cuáles son las tres maneras en que se propaga el calor. Conducción. Si sostenemos una varilla y acercamos un extremo al fuego, nos daremos cuenta de que al cabo de cierto tiempo el calor llegará a nuestra mano a causa del movimiento molecular, el cual genera la misma temperatura a lo largo de toda la barra. En otras palabras, pues a la conducción se le denomina como a la propagación del calor a través de un cuerpo sólido debido al choque de sus moléculas
convección. Esta pues es la transferencia de calor por medio del movimiento de un material de un lugar a otro. Es decir, un fluido, o sea, un líquido o gas que tiene un movimiento rotativo absorbe energía en un determinado lugar y por su mismo movimiento lo desplaza hacia otro, liberando calor en un lugar más frío del líquido. Por ello recibe el nombre de corriente de convección. La radiación. Esta pues es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas que se esparcen incluso en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. Un ejemplo pues sería que al acercar las manos al fuego sentimos la sensación de calor. También cuando nos exponemos al sol, este nos calentará por medio de la energía radiante que emite. En realidad, todos los materiales emiten energía radiante independientemente del color, la temperatura o el tipo de material que sea. A bajas temperaturas, estas emisiones serán de baja velocidad, mientras que a altas temperaturas su velocidad será mayor.